Son algunas consecuencias de ese potente terremoto que ha hecho temblar Marruecos durante medio minuto escaso. Ocurría pasada la medianoche, hora oficial española. También se ha podido sentir en el sur de la península, en las Islas Canarias, afortunadamente sin consecuencias. Temblor de magnitud 7, según el Instituto Geográfico de Marruecos. Deja de momento más de 1000 muertos y cerca de 700 heridos. El epicentro estaba a unos 70 kilómetros al sur de Marrakech, en plena cordillera del Atlas, en Iguil, y también se ha notado en muchas otras zonas. Sobre todo lo peor está en zonas rurales, con construcciones muy frágiles, de muy baja calidad. Ana Jiménez. Sí, los marroquíes siguen con el susto en el cuerpo, también los turistas que no dan crédito a lo que han vivido, porque seguramente ha sido una de las peores noches que se ha vivido en esta ciudad, en Marrakech. La sacudida tocó de pleno esta ciudad, Marrakech, pero también ese seísmo, el más importante y el peor en la historia reciente de este país, también, como digo, se sintió en otras ciudades como Casablanca y Rabat, a unos 300 o 400 kilómetros de aquí. Nosotros, de hecho, vivimos en Rabat, también lo sentimos en el salón de nuestras casas. Fueron 50 segundos eternos, interminables. Esa sacudida tan fuerte no ha podido resistir muchas casas, muchos edificios antiguos construidos con adobe, también con materiales precarios, no han podido resistir la fuerza de la tierra, por eso se han derrumbado, como decía al principio de esta conexión, como esta mezquita, como el minarete que prácticamente se ha derruido encima de una de las plazas más importantes del mundo. Vemos ahora como los equipos de protección civil, también los equipos de limpieza, están intentando retirar los escombros. Hay muchos escombros, muchos cascotes repartidos por la ciudad, aunque esta ciudad está recuperando poco a poco su normalidad. El rey de Marruecos ha pedido que se levante un hospital de campaña para atender a tantos heridos. Algunos testigos cuentan que el ruido y la vibración eran tan intensos que al principio creían que eran bombas, pero era la tierra que temblaba. Dejaba esta imagen de la famosa plaza Yama el-Efna, en el corazón de Marrakech, y devoraba edificios, especialmente en la Medina, la zona antigua de la ciudad. Nos pilló por sorpresa, explica este hombre. Toda la casa ha caído. Su familia se ha salvado, pero a otros no les dio tiempo. Ocurrió muy rápido, aseguran, y en plena noche, a las 11:10. Estaba durmiendo y sentí el movimiento de la cama, dice este vecino. Todo se movía, no sabíamos qué pasaba, relata esta otra. Familias enteras han pasado la noche al raso, en calles o en plazas. Algunos turistas como estos han dormido al aire libre en sus hoteles. El epicentro se ha localizado a 60 kilómetros de Marrakech, al suroeste, en la localidad de Iguil, cuya carretera estaba así, colapsada. El ministro del Interior ha anunciado la movilización de las fuerzas de seguridad y protección civil en todas las provincias afectadas. Los hospitales no dejan de recibir supervivientes. Algunos se salvaron por los pelos, como esta señora. Asegura que salió justo antes de que la mitad de su casa se hundiera. Las autoridades esperan que la cifra de víctimas aumente en las próximas horas. Las más afectadas son zonas remotas y de difícil acceso, donde las construcciones son también mucho más frágiles. Es uno de los primeros vídeos que María José ha grabado en Marruecos. Apenas llevaba unas horas en el país. Estaba cenando a las afueras de Marrakech cuando todo tembló. Empezó a moverse la mesa, se cayeron los vasos, se cayeron las copas. Cogieron un taxi para llegar a la Medina, pero a los pocos minutos tuvieron que bajarse e ir con las maletas a cuestas, sorteando escombros. Estamos intentando llegar a nuestro Riad. Está todo el mundo en la calle, súper asustado. Apenas tenían información y no había conexión a internet. Estaba todo oscuro, no había luz. Los callejones son estrechos, ya sabes, por la Medina, había muchas casas que se caían. Tiramos colchones como pudimos y nos refugiamos un poco debajo. Empezamos a ver que salía muchísimo polvo, veíamos que otros edificios estaban cayendo. Miles de marroquíes y de turistas han pasado la noche al raso. Estamos aquí, en medio de esta plaza. Unas horas de incertidumbre en las que no han pegado ojo. Hemos pasado la noche con las familias marroquíes aquí en la calle, súper amables y muy acogedoras. A la gente de sus casas sacó mantas para poder tumbarnos, sacaron lo que tenían de comida, dátiles. Ya de día y sin dormir, Frank recorre el centro de Marrakech. Se ha caído un minarete, caído encima de un coche y la gente está volviendo a abrir los comercios otra vez y la vida sigue. Entonces... Nos cuenta que en su Riad apenas ha habido desperfectos y tiene conexión a internet, aunque en muchas zonas la señal falla.
El Ministerio de Asuntos Exteriores no tiene constancia de momento de que haya víctimas españolas, pero pide a turistas y a sus familiares que contacten con la embajada. Por favor, que se pongan en contacto con los teléfonos de emergencia consular que vía Twitter ha estado tuiteando desde esta mañana la embajada y los consulados de España. Aunque algunos turistas denuncian falta de información, sobre todo en los primeros momentos. Vamos a la embajada, nos dijeron que si no había muertos que no sabían para qué llamábamos, nos quedamos muy bloqueados. No nada absolutamente por parte de la embajada, tampoco nos podemos registrar en la web de la embajada porque actualmente no funciona. Hay 18.000 españoles viviendo en Marruecos, pero son muchos más si se suman los que están en el país por turismo. La embajada ha habilitado más números de teléfono para atender a todas las llamadas. A las 12:11 hora peninsular, los sismógrafos del Instituto Geográfico Nacional detectaban el momento del terremoto en Marruecos. Con una magnitud de 6,8 es ya uno de los más destructivos de la historia. No se esperaba un terremoto de estas características en esta zona porque históricamente no había un terremoto así tan grande. Pero sí que es habitual tener terremotos en Marruecos. Se debe a su situación geográfica. Ubicado entre las placas euroasiática y africana, Marruecos está expuesto a mucha actividad sísmica. En 1960, un terremoto de magnitud 5,8 se cobró la vida de más de 12.000 personas. Por eso los primeros en sufrir las consecuencias del seísmo fueron los más humildes. Y en 2004, un terremoto de magnitud 6,4 mató a más de 600 víctimas. Aquí se murió mi primo y su mujer y sus hijos. Son 8 familias han muerto aquí. Produjo cientos de protestas en las calles. ¿Dónde está la ayuda de España, la ayuda de Europa? ¿Dónde está? No sabemos nada. Ahora no sabemos nada. La vulnerabilidad es muy alta, los daños llegan al colapso y eso explica esa gran cantidad de muertes. Un problema que, según los expertos, persiste casi 20 años después. En este terremoto hay al menos 1.000 fallecidos. Insisten en que a día de hoy es imposible de predecir, pero se pueden implementar medidas para prevenir sus efectos destructivos. Se construya de manera adecuada para que ese edificio aguante las ondas provocadas por el terremoto. Evitas que se colapsen, evitas los daños principales, que suele ser la causa mayoritaria de las muertes. El seísmo ha tenido cientos de réplicas y se ha sentido también en muchos puntos del sur, este y centro peninsular. La guerra en Ucrania está muy presente en la agenda de los líderes. Los miembros del G20 llegan divididos en un contexto geopolítico complicado para lograr consensos, pero hay una declaración conjunta. Yolanda Álvarez. Sí, hay una declaración conjunta de los líderes. En ella no se condena expresamente la invasión rusa de Ucrania, como quería Occidente, pero el texto dice que los estados deben abstenerse de utilizar la fuerza o amenazar para conquistar territorios y que se debe respetar la integridad territorial y la soberanía. El texto no menciona expresamente a Rusia, pero para muchos es un avance que Moscú lo haya aceptado. India ha intentado buscar ese consenso, tenía muy difícil conseguir ese equilibrio y de hecho no es casual que no haya invitado aquí a Zelensky para evitar que esa guerra de Ucrania eclipsara el resto de temas en este foro económico. Cuellos de botella en los puestos de control que rodean la sede de la cumbre en Nueva Delhi. Los periodistas solo podemos acceder en autobús. Dominio occidental entre los jefes de Estado que asisten a esta cita. El anfitrión coquetea con Washington sin enfrentarse a Moscú, que le suministra petróleo y armamento. Difícil equilibrio con Lavrov, que sustituye a Putin. El otro gran ausente, Xi Jinping, que ha enviado al primer ministro chino. En la alfombra roja, varias anécdotas. Modi pregunta al canciller alemán por su parche en el ojo. Risas con Giorgia Meloni. Lula, el único líder que saluda con su mujer. El primer acuerdo, un guiño al sur. La Unión Africana entra a formar parte del G20. La primera polémica, en el cartel de Modi se lee Bharat, el nombre oficial que su gobierno quiere dar a la India. El primer llamamiento de Modi a la unidad en un G20 profundamente dividido por la guerra de Ucrania. Occidente quiere que la declaración final de los líderes condene a Rusia. Es el mayor punto de fricción. El primer anuncio, un megaproyecto de infraestructuras que enlazará el sur de Asia, el Golfo Pérsico y Europa, un contrapunto a la ruta de la seda de China. Biden urge al G20 a reformar el Banco Mundial y el FMI para ofrecer alternativas a los préstamos chinos. Sobre la mesa también el cambio climático. Los países del G20 son responsables del 80% de las emisiones globales.